Hola y bienvenidos. He aquí un nuevo episodio de Crónicas de un músico moderno. Desde el disco de pasta hasta la era del streaming, la forma en que consumimos música ha experimentado una transformación sin precedentes. Acompáñame en este recorrido desde los días del vinilo hasta la comodidad del streaming, explorando cómo cada era ha dejado su marca en la historia de la música. Reinado del vinilo. En casa había una importante colección de discos de vinilo, en su mayoría de artistas argentinos y españoles de las décadas de los 60 y 70. Camilo Sesto, Nino Bravo, Sandro o el Club del Clan son algunos de los que recuerdo más claramente, pero a decir verdad, nunca le di demasiada relevancia a este formato, hasta ahora. Como todo lo que despierta mi atención, lo empiezo a investigar, y acá me encontré con algo que lo tuve muchos años marginado de mis preferencias, aunque viene ganando terreno muy velozmente en las mismas. El vinilo, como material para discos, comenzó a desarrollarse en la década de 1930. Antes de eso, los primeros registros musicales solían materializarse en otros elementos como la goma laca, pero la fragilidad de este material, aparte de su alto costo de producción, llevó a buscar otra alternativa. Es entonces en la década de 1940 cuando se introduce el disco de vinilo ya como el formato estándar para la industria musical. Durante décadas, el vinilo se mantuvo como el formato dominante para la reproducción de música. Desde los discos de 78 revoluciones por minuto hasta los discos de 33 1/3 revoluciones por minuto, los LP, y los discos de 45 revoluciones por minuto para sencillos, el vinilo se convirtió en una parte intrínseca de la reproducción musical. Les confieso que desde hace un tiempo vengo pensando en comenzar a adquirir mis álbumes favoritos en vinilo. Más allá de querer vivir la experiencia del audio en este formato, me gusta mucho la idea de tener esas portadas legendarias fuera de una pantalla, porque sabemos que uno de los grandes atractivos de este formato son justamente sus portadas, las cuales son verdaderas obras de arte. Ya les contaré cómo continúa esta idea. Por lo pronto me quedo con que el vinilo es un gran formato y aunque hace muchos años dejó de ser el rey, nunca murió y aún tiene súbditos por doquier. La era del cassette. La portabilidad se convierte en prioridad. Probablemente muchos menores de 35 años que escuchen este podcast no sabrán cuál era la segunda función de las lapiceras Bic, aparte de escribir. Acá es donde comienza mi historia como oyente musical, con el cassette. Obviamente en un futuro voy a dedicarle un capítulo especial a este entrañable formato, así que vayamos directamente al asunto. Aunque el vinilo tenía su encanto, no era particularmente práctico para llevar la música sobre la marcha. Aquí es donde el cassette entró en juego, ofreciendo una portabilidad sin igual. Los cassettes se convirtieron en la opción preferida para aquellos que querían escuchar música en movimiento. Desde la creación de, entre comillas, playlists personalizadas, hasta la capacidad de grabar canciones directamente desde la radio, los cassettes permitieron una experiencia auditiva más adaptable. Una de las características más distintivas del cassette era su reversibilidad, a diferencia del vinilo, que había que darlo vuelta sí o sí. Los cassettes permitían una reproducción continua sin interrupciones. Aún recuerdo viajes en colectivo de Río Negro a Buenos Aires de 15 horas, con mi Walkman Aiwa y unos cuantos TDK de 90 minutos, aparte de varias pilas AA de recambio. La era del cassette quedó marcada a fuego y terminó de la misma forma, ya les contaré por qué. Los años 90 y el CD. Probablemente pertenecía a una de las últimas generaciones, las cuales nos juntábamos en alguna casa solo a escuchar música. En plena adolescencia, mi fascinación por los nuevos dispositivos digitales de reproducción era tan grande como la de descubrir nuevas bandas y álbumes. A pesar que su origen es de los 80, no fue sino hasta la década de los 90 cuando se popularizó. Entonces, los CDs se convirtieron rápidamente en el estándar para la industria musical, eclipsando tanto el vinilo como el cassette. La facilidad de reproducción,
la capacidad de almacenamiento y la calidad de audio los convirtieron en la opción preferida de aquellos años. Además, la introducción de CDs grabables permitió que se puedan crear compilaciones de música personalizada, al igual que con los cassettes. Por aquellos años, viajar a alguna ciudad más grande significaba varios meses de ahorro previo para la compra de CDs. También era ir con una lista de encargues de amigos, ya que aún faltaba un buen trecho para las compras online. Otra de las características destacables de los CDs fue todo lo que respectaba a la parte gráfica del mismo. Hablemos del arte de tapa como contenido interno, lo que era el famoso librito. Si bien ya era algo que venía del cassette, en este nuevo formato se hizo mucho hincapié en agregar letras, fotos y demás información. Con el librito se aprendía nombres de músicos, productores, ingenieros, estudios de grabación y, por supuesto, cada letra, palabra por palabra. El impacto de Internet y el MP3. A finales de los 90, adquirir una computadora comenzó a volverse relativamente accesible y la conexión a Internet ya no era algo imposible. En esos años pude ser testigo de prácticamente el nacimiento y la proliferación del nuevo formato, el que correría de la escena a los tangibles vinilos, cassettes y CDs. Al principio, el MP3 fue un buen socio del CD, ya que en estos últimos podíamos almacenar cientos de canciones. Luego, con la compresión de audio MP3, la música experimentó un cambio sísmico. Plataformas como Napster permitieron compartir y descargar música de forma gratuita a través de la red. Esto desafió el modelo tradicional de la industria discográfica, porque no solo la forma en que consumíamos música, también planteó cuestiones legales y éticas sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. Me acuerdo como si fuera hoy lo sencillo que se volvió conseguir música. Adquirir el catálogo completo de un artista estaba más que nunca al alcance de la mano, o mejor dicho, de sus dedos. Este cambio radical sentó las bases para la próxima fase en la evolución de la música digital, el surgimiento de los servicios de streaming. La era del streaming y el acceso ilimitado a la música. No sé cómo ni cuándo pasó, pero en un momento me encontré naufragando en un mar ilimitado de canciones y artistas. Este mar se llama streaming, y en él la música se convierte en algo más que posesión física o archivos digitales. Spotify, Apple, Amazon, YouTube Music, Deezer, Tidal te dan acceso instantáneo a millones de canciones en línea. Hoy ya no es motivo de preocupación el espacio para almacenarla o cómo gestionar los archivos. Además, el streaming cambió la forma en que los artistas comparten y monetizan su música, aunque esto es un tema controversial debido a que las ganancias por regalías son muy ínfimas. Eso sí, democratizó el acceso a la audiencia global para artistas de todos los niveles. Como conclusión, debo decir que he transcurrido por la digitalización de producción y reproducción musical en forma completa. Nací en la transición del vinilo al cassette y acá estamos, en plena era del streaming. ¿Qué vendrá después? No lo sé. Seguramente algo con sus pros y contras, como todos los demás. Por mi parte, si bien le tengo mucho cariño a los formatos físicos, tampoco detracto los nuevos, de hecho, los veo muy prácticos. Y con esto hago una pequeña reflexión. Escuches, como la escuches, la música es parte de nuestras vidas y la enriquece de formas inimaginables. Y así pasó este tercer episodio con la digitalización musical. Para terminar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o que me sigas en las redes. Mi nombre es Heraldo Rosales. Esto fue Crónicas de un músico moderno. Nos escuchamos la próxima. Chau.